las plagas. Apocalipsis, capítulos 15 y 16. Vamos a concentrar específicamente en la descripción y el detalle que hace el capítulo 16 de este libro. Jeremías 25, capítulo 25, verso 31, dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Llega un momento en que el Señor va a hacer juicio y van a ser derramados los juicios de Dios sobre los seres humanos. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hemos visto destrucción en el tiempo de angustia previo, hemos visto conflictos, hemos visto problemas, hablando en el devenir de los eventos finales. Pero lo que viene después de esas señales que enmarca Jesús en Lucas 21, en Mateo 24, que ya vimos que son parte del tiempo de angustia previo, lo que viene posterior a eso es sin precedentes en toda la historia de la raza humana. Lo que vamos a estudiar hoy no tiene ninguna comparación en el pasado. Uno dice, bueno, pero hubo 10 plagas en Egipto, que pudiésemos compararlo. Eso fue solo en esa nación. Lo que viene ahora va a afectar a todo el mundo, describe la palabra de Dios. El G. de White dice: espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, página 681. Espantosas son las escenas, dice la inspiración profética. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. Estamos hablando de situaciones reales, no es simbólico. Lo que estamos hablando en Apocalipsis, cuando se está estableciendo que es análogo, es que cuando está hablando de que hubo una úlcera en esa plaga de Egipto, fue una úlcera real. No estamos hablando de un símbolo. Estamos hablando de que cuando vino tinieblas, fue tinieblas reales las que hubo en Egipto, que no se podía ver nada. Cuando estamos hablando de esas 10 plagas de Egipto, fueron asuntos reales, literales, los que está mencionando. Ahora en Apocalipsis está hablando de 7 postreras plagas. Entonces, son aspectos literales los que menciona el capítulo 16 de Apocalipsis. Por eso está diciendo la inspiración profética que es análogo a lo que pasó en las 10 plagas de Egipto, para que sepamos que es literal y no simbólico. ¿En qué tiempo van a caer las plagas? Apocalipsis 15, versículo 8, que es la introducción al tema de las 7 plagas, dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se llenaba el templo de humo, cuando se estaba en el interior del tabernáculo, del santuario. Entonces, cuando el sumo sacerdote iba a hacer la intercesión, entonces él iba a hacer la purificación del santuario, y cuando terminaba de hacer esa purificación, entonces ya salía, pero el templo quedaba lleno de humo el día de la expiación por toda la intercesión que se había realizado. Así que lo que está diciendo claramente es que cuando termine la intercesión en el santuario celestial, Cristo ya terminó de hacer su labor intercesora en beneficio de la humanidad, se acabó el tiempo de gracia y de oportunidad. Entonces es el momento
en que van a comenzar a ser derramadas las 7 postreras plagas. Primeros Escritos, página 280, dice, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Las 7 postreras plagas caen sin mezcla de misericordia. Así lo describe la palabra de Dios, porque ya no hay gracia, ya se terminó esa misericordia de Dios. ¿Qué tiempo van a durar las 7 plagas? No sabemos exactamente qué tiempo, pero algo muy importante que dice el Conflicto de los Siglos, página 687, es que estas plagas no van a ser universales. Porque si fueran universales, los habitantes de la tierra serían destruidos con una sola de estas plagas. O sea, la destrucción que van a producir es tan fuerte, es tan extensa, que no podrá ser que una plaga afecte al mundo entero. Va a afectar una región del mundo, mientras otra plaga va a afectar otra parte del mundo, y así lo describe la inspiración profética. Sin embargo, sigue diciendo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final de la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia esas 7 postreras plagas. Es un castigo de Dios para los que han rechazado su gracia y su misericordia antes de la paga final del pecado. Así lo describe la inspiración profética. La duración será breve. Si la palabra día, hay algunas personas, y es muy importante esto, que dice que en un día vendrán sus plagas. Y ya hay personas diciendo, no, porque un día es igual a un año, y entonces lo que está diciendo es que las plagas van a durar un año. No, de ninguna manera. Cuando vamos a interpretar el principio día por año, usted tiene que ver el contexto que hace referencia. Entonces, si el contexto donde está esa referencia es simbólico o es literal. Cuando dice en un día vendrán sus plagas, no está hablando de que es un día profético. Lo que está queriendo decir Apocalipsis 18:8 es que es un momento. Es como decir, de repente van a venir sus plagas, van a llegar en un momento. No está haciendo referencia ese texto a un día profético para que usted lo calcule como un año. No es eso lo que está diciendo, sino está hablando de que van a llegar en un momento, en un día van a venir. Es el énfasis que está haciendo la palabra de Dios en el contexto donde está enmarcada. Pero lo más importante que nosotros hoy debemos razonar es que esas plagas que van a afectar al mundo entero no van a tocar a los hijos de Dios, porque habrá una protección de parte de Dios para los sellados. En la página 687 del Conflicto de los Siglos nos dice el Señor, mientras los malvados estén muriéndose de hambre, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Es una promesa maravillosa de Isaías capítulo 33, 16 y 41, 17. Y el Señor ha prometido que los hijos de Dios van a ser suplidos en sus necesidades en cualquier momento, y más cuando estén clamando a Dios día y noche en este periodo, en este tiempo. Así que Dios va a suplir las necesidades de sus hijos. Recuerden que estas plagas van a destruir grandes extensiones de tierra,
donde se siembra y se cosecha, y agua que no van a poder tener las personas. Entonces viene hambre y viene sed, pero Dios va a suplir estas necesidades en su pueblo. Habrá hambre de oír la palabra de Jehová, no por arrepentimiento, porque recuerden que ya se terminó el tiempo de gracia. La gente rechazó el ofrecimiento que Dios le hizo para que se arrepintiera. No, pero el fruto de ver los juicios de Dios cayendo sobre la tierra va a asustar a las personas. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Va a haber hambre de oír la palabra de Dios, de que lo que está pasando, ¿qué es esto? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, pero no la hallarán, dice el versículo 12. No la van a encontrar porque ya pasó el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia se terminó. Lo describe Primeros Escritos de esta manera. Muchos acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Se terminó el fuerte pregón. Se hizo todo lo humanamente posible para proclamar. Dios hizo todo lo divinamente posible para alertar a las personas. Y se le ofreció la oportunidad para arrepentimiento, pero fue rechazada. Se prefirió recibir la marca de la bestia y entonces las consecuencias ahora vienen para la humanidad. Esa búsqueda es por la desesperación que producen los juicios de Dios en la humanidad. Apocalipsis 14. Versos 9 y 10 describe que dentro del mensaje de los tres ángeles, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, fíjense la advertencia que estamos haciendo antes, durante ahí gracia todavía, este es el último mensaje que le dimos a la humanidad. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. ¿De qué? Dice el versículo 10, del vino de la ira de Dios. Lo que narra el capítulo 16 es justamente que los ángeles tienen las copas de la ira que va a ser derramado. Es lo que advertimos en el mensaje del tercer ángel, que si alguno adora a la bestia, va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Lo que está hablando la palabra de Dios en el capítulo 14 se cumple ahora en el capítulo 16. Ya se van a derramar las 7 postreras plagas. Vamos a ver la descripción de cada una de las plagas. La primera plaga es una úlcera maligna y pestilente que va a afectar a la humanidad. Lo vamos a hacer en audio, así que me gustaría que nos concentráramos bien para que escuchemos la lectura de la primera plaga. Y una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera maligna y pestilente. Estamos hablando de una llaga. Cuando se estudia el texto original, esa úlcera de la que habla es una llaga. Y la palabra que se utiliza es muy parecida a la que se utiliza para hablar acerca de la llaga que le salieron a Job y que él con un tiesto tenía que estarse rascando durante todo el día para poder aguantar toda la situación que tenía con eso. Así que viene una úlcera que va a afectar, llagas que van a afectar a gran parte de la población. Recuerden que no van a ser universales estas plagas, no van a pasar en el mundo entero las mismas plagas, sino que van a afectar diferentes regiones acorde con lo que el Señor haya determinado. Vamos a ver la descripción de la segunda plaga. Es cuando el mar se vuelve en sangre.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta plaga es análoga, al igual que la primera, de lo que vimos en las 10 plagas. Hubo una úlcera que afectó a Egipto, lo describe el libro de Éxodo. Y también hubo la primera plaga de las 10 plagas de Egipto fue cuando el río se convirtió en sangre. Ahora, en esta plaga, el mar se convierte en sangre. El mar, eso es extraordinario porque son grandes masas de agua. Y eso va a crear terror en las personas porque no estamos hablando de que va a ser teñida con un colorante para que se vea roja. No, se va a convertir en sangre. Es lo que está diciendo la palabra. Eso es literal. Es sangre, esa agua se va a convertir en sangre real. Así es como va a ser esa plaga. Tercera plaga, los ríos y las fuentes de las aguas se vuelven sangre. En la segunda plaga fue el mar. Recuerden que gran parte del planeta hay más agua que tierra en el planeta. Estamos hablando de que la gran mayoría, el 75% del agua del planeta es agua, pero apenas un 10% es agua dulce. La gran masa es agua salada, pero esa agua salada se va a convertir en sangre en la segunda plaga. Imagínense cómo eso va a afectar el transporte marítimo y todo lo que suple de alimento al mundo va a ser afectado por la dificultad de avanzar de los buques y todo eso. Ahora, en la tercera plaga, entonces las fuentes de agua dulce, donde la gente bebe, entonces ahora va a ser afectada. Veamos la descripción que da el Apocalipsis. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En esta plaga se convierten las fuentes de agua dulce. Así que va a producir sed. No va a haber dónde beber agua pura. Porque donde estén las fuentes de las aguas, si usted revisa cómo fue esa plaga en Egipto, se va a dar cuenta que no fue solamente el río que se convirtió en sangre. Es donde había fuentes de agua dulce. Donde quiera que había fuentes de agua dulce, usted tenía agua en un tanque en su casa y usted decir, esa agua no se afectó porque no la sacamos del río. No, esa agua también se convirtió en sangre. Entonces, se va a afectar ahora todas las fuentes de agua dulce. ¿En qué zona, en qué parte de la tierra será eso? No sabemos. Pero donde esa plaga afecte, en esa zona geográfica del mundo, va a haber sed y millones de personas van a estar desesperados buscando agua. La gente necesita más agua que comida para subsistir. Así que esto va a crear desesperación. Y dice el texto claramente, es más extensa la explicación porque dice, ¿pero por qué esto? Ah, porque ellos derramaron sangre. Y como derramaron sangre, ahora tú le vas a dar a beber sangre. Son juicios de Dios que van a caer sobre los hombres que han querido hacer a su antojo y controlar y dominar y perseguir y destruir al pueblo de Dios. Ahora Dios viene a hacer juicio. La cuarta plaga es el sol que va a recalentar. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, esta plaga va a ser difícil porque si ahora el sol de las 12, 1, 2 de la tarde es tan fuerte que uno siente que quema, ¿qué va a hacer cuando se derrame esta cuarta plaga y el sol queme? El sol
derrame esos rayos que van a quemar literalmente algunas partes del mundo. O sea, fuego puro va a venir del sol en esta plaga. Eso va a ser una situación compleja, va a ser una situación difícil la que viene cuando el sol se recaliente y la gente no pueda salir a la calle y donde esté siente que es un horno que el sol está asando a las personas dentro de ese horno. Es una plaga dura y difícil esta cuarta plaga cuando el sol recaliente en grado extremo como parte de los juicios de Dios. La quinta plaga, las tinieblas cubren el trono de la bestia. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tinieblas. Uno dice, bueno, esta no es como una plaga muy difícil, muy dura. Uno puede decir eso. Cuando el faraón recibió una plaga análoga a esta, que hubo tinieblas, era una tiniebla, describe la inspiración profética, palpable, que las personas podían estar en torno de una luz y esa luz no iluminaba el ambiente, las tinieblas arropaban a esa luz incluso. O sea, eran tinieblas palpables, la gente no podía verse. Lo que se podía encender posiblemente se apagaba. Las fuentes de luz no hacían su labor, las tinieblas la arropaban. Es de este tipo de tiniebla que estamos hablando. No es la tiniebla normal, común, que tú enciendes una luz y se disipa. No, es una tiniebla que arropa aún las fuentes de luz. Y eso va a crear desesperación en las personas. La oscuridad no le gusta a las personas. Esta situación va a crear un ambiente mental terrible, va a afectar psicológicamente a las personas cuando vean que esas tinieblas arropan y que no hay formas de poder evitar las tinieblas, fruto de esa plaga. La sexta plaga es el secamiento del Éufrates. Hoy vamos a llegar hasta la sexta plaga porque el estudio del capítulo 11 es la séptima plaga, que ya va a ser el estudio para el día de mañana. Vamos a explicar un poco en qué consiste la sexta plaga, que es el secamiento del río Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y mandan a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Allí está el texto. Vamos a verlo con más detalles para que podamos entender esta parte, que es la última sección del estudio de hoy. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla. Así que se une lo que conocemos como la triple alianza, el dragón con su religión, el espiritismo, la bestia, el catolicismo, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Se unen para dominar el mundo. Hay un estudio mucho más amplio de estos detalles que no lo podemos dar en este momento, donde se explica cómo va a ser, quiénes están detrás de eso, cómo va a ser esa unión y todos esos detalles. Pero se van a unir para crear lo que conocemos como la triple alianza. Ahora, la palabra de Dios señala que cuando se dé esto, entonces viene Cristo a poner fin a esto que el hombre ha establecido. Habacuc capítulo 3, versículo 3, dice que él vendrá de Temán y el santo monte de Parán. O sea, está hablando de Temán. Temán, como describe el texto, está en el este, al oriente. O sea, cuando está hablando de los reyes que vienen, dice que Dios vendrá del este. El texto que leímos dice que es para preparar el camino, si vamos a repasarlo para que no haya ninguna duda, ¿verdad? De una forma muy clara. Van a reunirse, ¿verdad? Estos poderes para tratar de dominar
el mundo y preparar a los reyes que vienen del oriente. Pero ¿quién viene del oriente? ¿Quién viene del este? Del este viene Cristo y su ejército. Entonces lo que está narrando Habacuc es que Dios va a venir del este, donde estaba Temán, en esa zona, en esa dirección. Cuando habla del secamiento del Éufrates, que es lo que va a preparar el camino a los reyes que vienen del este, a los reyes que vienen del oriente, es simplemente un símbolo. Aquí está hablando de un secamiento. ¿Cómo sabemos que es un símbolo? Bueno, estamos en el capítulo 16. Aquí no deja un poco la parte literal y se va ahora a la parte simbólica. Y lo podemos describir de una forma clara porque está hablando acerca del secamiento de un río que va a hacer un impacto en el mundo. El secamiento del Éufrates es el retiro del apoyo que le da Babilonia. Babilonia es la iglesia madre y las hijas que se han unido, la triple alianza que se ha unido para apoyar a esta iglesia. Entonces, cuando nosotros podemos hacer un análisis más detallado, podemos ver los aspectos que involucra ese secamiento del Éufrates. Es el capítulo 17, versículo 15, dice que las aguas que has visto representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, la triple alianza, estas grandes naciones que hicieron que se impusiera la marca de la bestia, le quitan su apoyo a la bestia, entonces eso está hablando de que ese poder que hizo a su antojo ahora no va a tener la autoridad y el respaldo que se le dio. Entonces, el secamiento del Éufrates no es otra cosa que el retiro del apoyo que se le había otorgado a este poder que ahora le es retirado por los reyes de la tierra. Ya no tiene el poder que tenía, ya no tiene la autoridad que tenía, ahora le es retirado. Así lo describe el texto de la palabra de Dios. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad y no obedecen a los mandamientos de Dios, se unirán bajo la dirección de agentes satánicos, pero no podrán poner sus poderes en acción hasta que venga el tiempo para la batalla del Armagedón. Se une el mundo entero, la batalla final, la lucha entre el bien y el mal, todos contra el pueblo de Dios, pero entonces, dice la palabra de Dios, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que la sexta plaga tiene que ver con el retiro del apoyo de las grandes naciones que le dieron al papado y que ahora se le es quitado ese retiro. Ahora se le retira el apoyo que se le dio y todo el mundo lo que va es en contra del pueblo de Dios, pero Dios es el vencedor. Y el pueblo de Dios va a vencer con él. Me emociona este texto porque cuando pelean contra el pueblo de Dios, están peleando contra Dios, porque Dios ve a su pueblo como la niña de sus ojos. Junto con Cristo seremos más que vencedores. El Cordero vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, tú y yo, somos llamados, elegidos y fieles. Bendiciones de Dios.